En la órbita alta de Gaian 7, donde la luz del sol naciente mordía los paneles dorados del monasterio Helios como si fueran promesas viejas, la humanidad encontró su forma más pura, la fe convertida en arquitectura. Torres de vidrio que atrapaban el alba, jardines suspendidos que exhalaban humedad como un coro, patios donde las voces de monjes ingenieros recitaban fórmulas de física con la misma devoción que bendecían las herramientas. No era solo un refugio, era una encrucijada entre lo sagrado y lo técnico, un puesto avanzado en el borde de una luna que, por fortuna y trabajo, había aprendido a mantenerse viva en torno a un gigante gaseoso indiferente. El primer brillo que no pertenecía al amanecer vino del vacío, una formación oscura que rasgó la calma orbital con la precisión de una herida calculada. Naves como pétalos de hierro, una constelación que descendía con la intención de cosechar y marchar, dejando tras de sí un silencio que olía a metal frío. Los sensores del monasterio registraron firmas de energía desconocida, patrones bioluminiscentes en las señales que pertenecían a algo que no se parecía a la vida humana y, sin embargo, respondía a las mismas leyes. Necesidad, expansión, voracidad. Desde la cúpula principal, Padre Comandante Mateo Ibarra observó. Era un hombre de rostro surcado por mapas de decisiones pasadas, sus manos marcadas por tornillos y rosarios a partes iguales. A su lado, un casco con la visera agrietada, un casco que había pertenecido a su hermana cuando la colonia todavía tenía nombre de Esperanza, brillaba con una luz tenue. La visera fracturada contenía una muesca que contaba una historia, no de cobardía, sino de una elección que se había hecho antes de que los nombres fueran importantes. Mateo soltó los dedos sobre las cuentas de un rosario, unas cuentas de madera pulidas, regalo de una abuela en un planeta olvidado, y las sintió como un contrapeso entre lo humano y lo inevitable. Los Braasi llegaron en silencio violento. Seres que parecían tallados de coral nocturno, con exoesqueletos que absorbían y reverberaban la luz, ojos en mosaico que evaluaban, membranas que detectaban campos magnéticos y bocas que no pronunciaron palabras sino decisión. Habían cruzado años y sistemas con una lógica que descartó la negociación. No buscaban diplomacia, buscaban recurso, consumo, la fría matemática de la expansión. Para ellos, Gaian 7 era un punto en una ecuación cuya variable era la biosfera, para los humanos que vivían en y alrededor del Helios, era hogar. La colisión de propósitos sería al mismo tiempo física y simbólica. La primera explosión fue una anotación fúnebre en una sinfonía que todavía no entendía su propio motivo. Láminas de paneles se doblaron como pétalos muertos, jardines suspendidos vomitaron vapor en formas de nubes que parecían salmos cuando la gravedad perdió su pulso por un instante. El amanecer, antes tibio, se cortó por la sombra de las naves. Desde la estación de comunicaciones, una proyección holográfica delineó la silueta de la flota Braasi, organismos agrupados alrededor de un núcleo pulsante. Una estación viva que emitía un zumbido bajo y profundo como un latido que quería sustituir al pulso humano. En la chimenea más baja del monasterio, donde el acero se convertía en herramienta y la herramienta en plegaria, una niña dejó a escondidas un dibujo pegado con cinta en la pared. Era un pedazo de papel con trazos torpes, un hogar con ventanas, una figura que levantaba la mano hacia algo que brillaba. Fue un gesto pequeño en la escala del universo, pero en ese papel cabía el núcleo del por qué los humanos resistirían, no por logística, no por estrategia, sino porque alguien, algún día, había dibujado su mundo con amor. La sala de estrategia del Helios era un refugio de luz contenida, mesas donde mapas estelares se proyectaban como tejidos, bancos con marcas de soldaduras. Huellas de herramientas que contaban historias de reparaciones en paredes que también servían de archivo religioso. Allí se reunió la tripulación que quedaba, jóvenes sargentos que habían aprendido táctica de supervivencia en sistemas marginales, monjes que comprendían la liturgia del mantenimiento de reactores. Ingenieros con manos manchadas de helio líquido y la paciencia de alguien que ha visto ceder la materia ante la voluntad humana. Capitán Rami Calderón fue la mente táctica. No era un seductor de multitudes, sino alguien que veía la guerra como un problema geométrico, vectores, consumos,
puntos de inflexión. Junto a él, la ingeniería mayor Yara N. Diaye interpretaba la realidad física del monasterio como un rompecabezas que podía reconfigurarse. Mateo, dividido entre altar y puente de mando, ofrecía la fe como lente moral. Sus decisiones no serían oraciones solitarias, sino mandatos que habrían de abrazar la matemática del sacrificio. Sobre la mesa holográfica, la flota Braasi singuló, patrones de abordaje, zonas objetivo, la trayectoria de lo que parecía ser un núcleo vivo capaz de resemantizar las estructuras humanas. Los sensores indicaban que el núcleo reescribía los enlaces moleculares. Cuando una nave Braasi efectuaba contacto con el revestimiento del monasterio, el material cambiaba, se volvía orgánico, absorbiendo sistemas. Era como si la flota no solo quisiera arrancar recursos, sino transformarlos, reclamarlos para una biología extraña. Si esto continuaba, la órbita de Gaian 7 no sería solo saqueada, sería traducida a una nueva ley. Rami trazó un plan que rigurosamente contemplaba dos verdades. 1. El monasterio no podía aguantar una invasión prolongada sin perder su propósito. 2. Cualquier victoria parcial solo demoraría lo inevitable si el objetivo estratégico de los Braasi era la luna misma. Habría un punto de disrupción, un quiebre que exigiría una decisión entre preservar estructuras o preservar futuro humano. Fue sobre esa bifurcación que se fundó la estrategia final. En un compartimiento refrigerado, Yara examinó la cámara del núcleo, un cristal de fusión llamado el corazón de Helios, que alimentaba los campos gravitacionales menores y mantenía los jardines suspendidos. Más que una máquina, el corazón era una reliquia, había sido moldeado con oraciones, calibrado con manos que pensaban en generaciones, y protegido por símbolos que mezclaban ciencia y liturgia. Padre Mateo tocó su superficie una última vez, pálida y tibia, y dejó una cadena de oraciones entrecortadas que más parecían instrucciones de ingeniería que plegaria. Dentro de los bolsillos de su túnica guardaba un pequeño rosario con cuentas quemadas por el paso de una explosión anterior, y en la otra mano sostenía el dibujo de la niña que había encontrado. Esa imagen infantil sería la brújula moral. Las opciones sobre la mesa eran pocas: intentar evacuar a la mayor parte de la población y ceder la luna, lo que garantizaba que la flota podría transformar Gaian 7 y usarla como un nodo de expansión, o quedarse. Combatir y, si fuera necesario, convertir la luna en un arma. Pero convertir la luna en arma tenía un costo que se devolvía como un martillazo hacia el pecho: el sacrificio total de la biosfera. La palabra sacrificio resonó en la sala con la misma reverencia con que se pronuncia Eucaristía. Era un acto terminal y redentor. Sería la última línea entre supervivencia y aniquilación. Mientras tanto, una transmisión contenida reveló algo más extraño aún: los Braasi no eran indiferentes a símbolos. Cuando un escuadrón Braasi tocó un santuario menor en los jardines del Helios, algo en su biología respondió con curiosidad, no solo con hambre. Esa respuesta permitió a Mateo sostener una hipótesis temeraria: que la fe humana, tan concreta en objetos y ritos, podía perturbar a los atacantes de formas imprevistas. No por milagro, sino por resonancia. No era una promesa de victoria, sino una posibilidad táctico-simbólica que Rami podía incorporar. Con la cúpula sobre el mapa, el equipo diseñó un plan de capas, contraabordajes que usarían los jardines y pasillos como trampas, módulos de choque que explotarían contra las superficies orgánicas de los Braasi, y, en último término, el recurso más temido, un pulso de la cámara del corazón que, si se desestabilizaba en un patrón determinado, induciría una reacción en cadena en el núcleo térmico de la Luna. Esa reacción no solo destruiría la órbita local, también alteraría el núcleo planetario con la potencia de un cataclismo geodinámico. Era, en efecto, la capacidad de la gente del Helios para convertir su mundo en un martillo. Habría quienes consideraron aquello monstruoso. Hubo quienes lo llamaron, sencillamente, la última defensa posible. Cada soldado tomó su equipo, armaduras de cerámica laminada con placas de un tono bronce negro, llamadas Plat Solarii, diseñadas para repeler el campo de absorción Braasi por microfrecuencias. Las placas, nuevas y brillantes,
reflejarían al principio la luz dorada del amanecer. Luego, a medida que la defensa avanzara, se cubrirían de marcas, grietas, sangre, ceniza. Cada daño narraría la historia del costo. Entre los equipos de cada escuadrón había objetos sagrados personales. En la bolsa del teniente se colocó una pequeña cadena de cuentas. El rosario de Mateo había sido fotocopiado y reproducido en serie por manos que no perdían la superstición, y en la mochila de una técnica colgó el dibujo infantil, plastificado y protegido con celo. El Helios recibió el primer impacto total en la madrugada, cuando las sombras eran todavía largas y las conexiones neuronales de la flota Braasi exploraban la red de defensa humana como quien tantea una nueva corola. Los jardines se volvieron trampas y, en los pasillos, la humanidad encajó sus uñas en las paredes. La guerra que siguió no fue una batalla heroica y gloriosa narrada en versos, fue logística extrema, raciones divididas por segundos, bombas adhesivas colocadas en puntos de fricción, contraataques que explotaban las propiedades físicas del exoesqueleto Braasi, enviar descargas que provocaran microfracturas en la concha biocerámica. Capitán Rami dirigió movimientos que parecían más ajedrez que combate. Ordenó retiros aparentes, emboscadas que se cerraban sobre el objetivo con precisión de relojero. Sacrificios locales permitieron la captura de nodos de comunicación Braasi, lo que les dio a los humanos fragmentos del patrón biológico del enemigo. Con esos fragmentos, Yara y su equipo diseñaron impulsos contrafásicos que, por momentos, devolvieron a los Braasi cierta confusión. Pero la flota no era un ejército de carne con un solo pensamiento, era una red de decisiones, una conciencia difundida que aprendía y se adaptaba. Cada maniobra humana enseñaba al adversario. Hubo episodios de belleza terrible, un monje ingeniero que encendió rutas de calefacción para crear columnas de vapor que regalaron cobertura al repliegue de civiles. Un grupo de voluntarios que lanzó semillas termoselladas hacia las cápsulas de recolección Braasi, desencadenando una reacción exotérmica que solo por instantes transformó a los invasores en sombras corriendo. El dibujo de la niña se hizo estandarte en un corredor infantil, donde los pequeños que no podían abandonar la estación miraban con ojos que no entendían la estrategia pero sí sabían a quién pertenecían. Y luego vino la mutación. Los Braasi aprendieron a neutralizar la Solarii con filtros bioresonantes, y las placas comenzaron a mostrar grietas donde el brillo dorado se convirtió en ceniza. Más daños significaron menos tiempo para pensar, más tiempo para tocar rosarios en bolsillos y repetir pequeñas fórmulas que no sabían si servirían. En la cámara del corazón, el pulso comenzó a presentar irregularidades, las lecturas mostraban que el núcleo, sensibilizado por la interacción de los Braasi, estaba entrando en una zona de comportamiento no lineal. Yara entendió la verdad en un puño helado. La capacidad destructiva del corazón era real y estaba a un umbral peligrosamente cercano a la catástrofe. Frente a esa probabilidad, las decisiones se volvieron íntimas. Mateo escribió con su dedo en la condensación de una ventana: si no somos guardianes, al menos seremos fuego. Ese gesto, casi infantil, fue visto por la técnica que custodió el dibujo plastificado. Esa técnica lo dejó caer dentro de una caja de envío que, a su vez, fue cargada en un compartimento que podría salir al vacío si la estación era desintegrada. Rami trazó entonces la operación final. Consistía en dejar abiertos ciertos nodos de defensa, atraer al núcleo Braasi hacia el corazón, y entonces iniciar una secuencia de sobrecarga que produciría una resonancia inducida. Esa resonancia, si se ejecutaba con la sincronía adecuada, desencadenaría una reacción geodinámica en la Luna, fisuras, desplazamientos de masa y, finalmente, una reconfiguración de la corteza que desequilibraría el campo de ocupación Braasi. Era un plan magistral y brutal, diseñado por una combinatoria de ingenio humano que colocaba la sobrevivencia de la especie por encima del planeta. El sacrificio no era teórico. Para ejecutar la secuencia, alguien debía permanecer en la cámara del corazón y dirigir manualmente la descarga, un acto que expondría al operador a radiaciones fatales y a la violencia mecánica del propio núcleo. No habría escape. Mateo lo sabía, y por eso su fe encontró forma táctico-moral.
la última instrucción no sería un mandato frío, sino una elección compartida. Y en esa elección, la resistencia humana demostraría su rasgo más implacable, la capacidad de devorar el propio presente para legar un futuro. Los Braasi sintieron el cambio. La flota respondió con una ofensiva directa, intentando arrancar la cámara antes de que pudiera detonar la reacción. Los corredores se llenaron de sonidos, no de palabras, que parecían goteos, pulsos, y un eco que se pareció a un lamento. La visera agrietada del casco que había pertenecido a la hermana de Mateo fue usada por un joven soldado para ver las últimas maniobras. Se rompió más. El dibujo plastificado fue arrojado hacia una bahía donde cámaras ocultas lo transmitieron a la red para que, si la estación caía, el mensaje llegara a cualquier dispositivo humano lejano. Un testimonio que decía en trazos lo que la lengua no alcanzaría a pronunciar. La decisión final fue tomada en silencio ritual. No hubo discursos grandilocuentes, las palabras sobraban cuando la matemática del tiempo se había vuelto magistral. Padre Mateo, con manos que habían reparado tanto instrumentos como conciencias, fue quien ofreció la última certeza. No lo hizo con imposición, sino con la simpleza de quien comprende que una lente debe enfocarse hacia un punto de luz que valga la pena. Rami, Yara y otros aceptaron, no porque la opción fuera bella, sino porque a veces la belleza de la humanidad radica en su brutalidad racional, la disposición a pagar el precio absoluto por un mañana que ellos no verían. Mateo entró a la cámara del corazón, acompañado por Rami y Yara hasta la antecámara. Allí dejó el rosario en una repisa, y colocó el dibujo de la niña sobre su pecho como quien pone un corazón sobre otro corazón. Las lecturas estaban en rojo, la frecuencia del núcleo era ahora un coro descompasado que resonaba con las señales de los Braasi. La maniobra requería que alguien anclara la descarga en un patrón que coincidiera con el pulso de la flota. Cuando los pulsos se armonizaran de forma destructiva, producirían un acople de energía que se transfundiría a la corteza de la luna en una sucesión de eventos que terminarían por fragmentarla. La operación se llamaba, en voz baja y con algo de ironía, la liturgia. Porque no había nombre más certero, ritual técnico que culminaba en sacrificio. Mateo, con manos que habían bendecido tornillos y consignas por igual, inició la secuencia. La cámara vibró, como si respirara. Los Braasi atacaron, no con furia infantil sino con la fría eficacia de aquella conciencia expansiva que entendía el riesgo. Los primeros impactos produjeron chispas en los compartimentos, fragmentos de exoesqueleto se adherían a la cubierta del corazón como si intentaran tejerlo. Para coordinar la sincronía, Rami condujo una retirada deliberada por los corredores, atrayendo a la flota hacia el núcleo y sincronizando el momento con la secuencia de Mateo. Un grupo de voluntarios, que habían jurado quedarse, funcionó como un tapón humano en la bahía de entrada. La batalla alcanzó su punto de colisión, los Braasi empezaron a absorber el patrón de la cámara, y la resonancia comenzó a subir. Las placas solarii se partieron en un sonido que a cualquiera le habría parecido un trueno minúsculo, y huesos humanos se impusieron en lugares que no pertenecían a herencia milenaria sino a necesidad inmediata. Yara tomó el panel de control último. Su rostro, iluminado por la pantalla, parecía flotar en la oscuridad. Ella entendía que debía recalibrar las series de impulsos para que el corazón no explotara incinerando simplemente todo, sino que enviara una secuencia armónica que crearía fracturas controladas. Fracturas que dirigirían el colapso hacia los nodos geográficos que podían desencadenar un cambio orbitario en el satélite. Era una ingeniería de poesía destructiva, usar la propia estructura para convertirla en herramienta contra el enemigo y, de paso, contra sí misma. En el último minuto, cuando la sincronización alcanzó la perfección, Mateo sacó el rosario y lo dejó en la cámara de disparo. Sus dedos repasaron cuentas quemadas mientras sus pupilas absorbían una última vez la luz dorada del amanecer filtrada por el casco agrietado. En su mente no hubo arrepentimiento, solo la ecuación precisa de legado y sacrificio. La lupa moral de la acción no se explicaba por heroísmo sino por decisión comunitaria, ellos preferían perder su hogar entero a perder la capacidad del humano para mantenerse humano.
La detonación fue una nota larga. Primero una vibración que recorrió la estructura, luego un pulso que sacudió las placas tectónicas de la luna como si algo enorme hubiera pasado por dentro. En el espacio alrededor, la flota Braasi, en su intento de imponer contacto con la cámara, quedó atrapada en la resonancia, sus tejidos y estructuras internas convertidos en inherencia vibracional que rompía su coherencia. Naves que habían parecido pétalos de hierro se deshicieron como hojas en fuego, el núcleo de la flota se abrió como un capullo y, en su interior, la confluencia de vida alienígena perdió su cohesión. El monasterio Helios no resistió. Torres se quebraron como velas, jardines cayeron en lluvia de raíces y agua. Sin embargo, la reacción inducida alcanzó la meta estratégica, la corteza de Gaian 7 afirmó fracturas que alteraron su momento angular con el gigante gaseoso. Fragmentos de la luna fueron expulsados en trayectorias que, para la flota Braasi, significaron un entorno que ya no podía sostener su modo de vida. En la catástrofe, hubo una rendición de la invasión, no porque los Braasi hubieran sido conmovidos, sino porque su biología y su estrategia no pudieron sostenerse frente a una humanidad que decidió convertirse en arma. La cámara del corazón fue el epicentro de la explosión emocional y física. Cuando la nube de plasma se disipó, Yara sostuvo la mano de Mateo hasta que su pulso se apagó. Sobre el piso quedó el rosario carbonizado hasta la tercera cuenta, el dibujo de la niña parcialmente quemado, la visera del casco completamente perdida en un mar de microescombros. La belleza de la victoria era amarga, la flota se había desintegrado, pero también se había desintegrado el hogar que defendían. Los que quedaron eran pocos, dispersos en cápsulas de escape, mirando hacia una luna que ya no sería la misma. Cuando la luz que siguió a la detonación se convirtió en una penumbra que no era noche sino un nuevo tipo de claridad, el panorama fue uno que, aún fresco en sus heridas, habló de continuidad. Fragmentos de Gaian 7 seguían en órbita, rodando como testimonios de la destrucción, pedazos que contenían jardines, edificios, bibliotecas y cuerpos. Algunas cápsulas de evacuación habían logrado integrarse a trayectorias que las pusieron a salvo en los anillos helados del gigante gaseoso, otras habían sido expulsadas hacia rutas de rescate. La mayoría de los que quedaron en la estación no sobrevivieron. Pero la flota invasora, que había venido por el planeta, ya no tenía la integridad para mantener su propósito. Su red se había roto en puntas que flotaban y humeaban, inútiles. Los supervivientes que observaron lo sucedido lo hicieron con la mirada de quien entiende que la victoria tiene la forma de un entierro. Padre Mateo fue enterrado en un jardín que ya no existía, en un acto que no era solemne por convencionalismo sino por necesidad, la humanidad iba a mantener memoria. De las cosas que dejaron de existir, algunos objetos sobrevivieron como símbolos protuberantes en la memoria, el rosario carbonizado con 3 cuentas intactas. La parte superior del dibujo de la niña con una esquina sin quemar, la visera que se desintegró pero dejó fragmentos que se convirtieron en reliquias. Estos objetos fueron recogidos y guardados por quienes sobrevivieron no solo como prueba de lo que se había perdido sino como promesa de lo que seguiría. En las décadas que siguieron, la historia del Helios se transformó en canto. No un canto religioso ni un himno militar, sino un relato híbrido donde la táctica y la fe se encontraron y se reconocieron mutuamente. Las generaciones que crecieron después en colonias improvisadas sobre los restos de anillos y en estaciones de bolsillo aprendieron las rutinas y el nombre de quienes escogieron la destrucción calculada como herramienta de preservación. Aprendieron a decir, con una mezcla de ironía y gratitud, que la humanidad tenía la capacidad de convertirse en su propio instrumento cuando el destino lo exigía. Esa educación fue práctica, se enseñó la ingeniería de resonancias que salvó especies, se enseñó la logística de evacuación que salvó a niños, se enseñó la ética de la decisión que salvó la continuidad. La memoria del rosario pasó de mano en mano hasta volverse un artefacto tutelar, depositado en cada centro de formación cívica como recordatorio de que la fe no era su misión, sino la fuerza que permitía elegir entre futuro y presente. El dibujo de la niña, plastificado y restaurado por artistas humildes, se reprodujo en postales y murales, no como propaganda sino como pacto,
existen cosas por las que vale la pena perderlo todo. La estética de la defensa humana, el acero herido, las placas solarí manchadas de historia, se convirtió en un símbolo, no para glorificar la violencia, sino para recordar cómo la decisión consciente de un pueblo puede inclinar la balanza en contra de una voracidad que no respeta los nombres de los hogares. En los círculos científicos, la operación se estudió para desentrañar cómo una biología alienígena fue desestabilizada por una armonía humana inducida, en las comunidades espirituales. La liturgia fue material de sermones sobre la responsabilidad colectiva. En todos esos relatos, la ironía quedaba, los Braasi, que habían subestimado la fuerza del apego humano, se toparon con la certeza de que no se puede tratar a una especie como un número cuando esa especie es capaz de convertir la geología en un símbolo. Años después, cuando un niño recogía un fragmento brillante del casco agrietado y lo colocaba en la vitrina de su escuela, su madre le susurraba una verdad simple: la fragilidad del objeto era prueba de algo más fuerte. Las historias que siguieron tenían personajes distintos, nombres nuevos, ciudades nuevas, sacrificios nuevos, pero la lección del helio se repitió como un latido que la humanidad no pudo borrar. En los rituales de inauguración de cada colonia nueva, alguien llevaba siempre 3 objetos en un pequeño cofre: cuentas de rosario, un trozo de papel con una figura que levanta la mano hacia la luz, y un fragmento de casco. Eran reliquias que no exigían fe ciega sino comprensión de la responsabilidad. En el horizonte, la luna Gaian 7 quedó convertida en un archipiélago de fragmentos y memoria. Desde las estaciones que flotaban alrededor del gigante gaseoso, los supervivientes miraban hacia las escenas de polvo estelar y recordaban rostros: Mateo con las cuentas, Rami con sus cálculos, Yara con sus manos de ingeniera. Sus nombres se volvieron verbo. Hacer Mateo se convirtió en decidir lo que era necesario aunque doliera. Hacer Rami significaba planificar con frialdad y corazón. Hacer Yara era convertir el conocimiento en acto. La humanidad aprendió que la deficiencia de recursos podía suplirse con creatividad, que la fe podía ser una herramienta táctica, que el sacrificio no era derrota sino transferencia de posibilidad. La casa que una vez fue el monasterio Helios dejó de existir como entidad física, pero su lección quedó incrustada en rutas de tránsito y en banderas improvisadas. Donde hubo una torre, hubo una inscripción restaurada por manos jóvenes, una frase breve que combinaba lo religioso y lo práctico, escrita por alguien que había presenciado la detonación y había sentido su eco en los huesos. Era una línea que hablaba del acto de elegir preservar la posibilidad humana por encima del abrazo del hogar. Aquí fue el precio, decía la placa, aquí nació la promesa. Con el tiempo, incluso los Braasi dejaron de ser una sombra absoluta en los relatos. Investigadores humanos encontraron fragmentos en el espacio, tejidos que se habían anclado en los anillos del gigante, y, con paciencia, descifraron patrones que mostraban que la flota había mutado su comportamiento. Había perdido capacidad de expandirse con la misma eficacia, su arquitectura social se resquebrajó. No todos los Braasi murieron. Algunos se dispersaron, adaptándose a nichos lejanos, y otros quedaron en pedazos, testigos mudos de la resistencia humana. La lección fue compleja: la fe humana no salvó el planeta, pero sí preservó la capacidad humana de existir en un futuro que, sin ese gesto, habría sido colonizado por una lógica que no respetaba la nominación de hogar. Entre las voces que contaron la historia, hubo una que emergió con especial fuerza, la del padre que dejó su rosario en la cámara del disparo. Su acción, a diferencia de una oración, fue una decisión técnica revestida de significado. Se convirtió en metáfora para generaciones que aprendieron que los ritos no son meras formalidades, sino instrumentos de unión. En las plazas de las nuevas colonias se colocaron pequeñas capillas taller donde se enseñaba ingeniería y ética. Allí, cada moneda de cobre tenía inscrita una línea del rosario de Mateo. Y cada niño aprendía a soldar con la misma devoción con que se recitaba la historia. Aún así, había herida. La nostalgia por el Helios era tangible, y el dolor por los que no volvieron tenía un peso que no permitía celebraciones. Había ceremonias de duelo que duraban horas, donde se colocaban las 3 reliquias: rosario,
dibujo, fragmento de casco, en un altar improvisado. Al final de cada ceremonia, alguien leía en voz baja, no para pedir consuelo, sino para recordar que la fe y la táctica se habían entrelazado para evitar algo peor. Las dos líneas finales de aquellos relatos, repetidas en coro en los momentos solemnes, funcionaban como sello, como una síntesis breve y torrencial de lo sucedido. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.